Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a cocinar churros. ¿Viniste de las vacaciones y te quedaste con ganas de comer churros en la playa? Bueno, sacate el gusto. ¿Viene visita y no sabés qué darles a la hora del té? Hacele unos churros, van a quedar locos, riquísimos, fáciles, sencillos de hacer, con lo que tenemos en casa. Vamos a necesitar nada más que agua, harina, un poquito de manteca. Las cantidades son exactamente iguales, ni siquiera las vamos a pesar. La misma cantidad de harina, la misma cantidad de agua. Manteca, azúcar, sal y un poquito de aceite para freír. Nada más. Bueno, unos utensilios, varios comunes que en todas las casas hay, y una churrera. Eso sí, la churrera, esta es una churrera de hojalata que tiene más de 50 años, la trajeron los abuelos de España, es una reliquia, una maravilla hermosa. Tiene sus moldes o sus picos, vamos a decir así. Esa es la estrella que normalmente se usa para hacer churros. Tiene también un corazón, una estrella más chica y una tira. Bueno, por lo pronto vamos a poner a hervir el agua. Y le vamos a agregar 2 cucharaditas de azúcar. También un poquito de sal. Esto le va a dar sabor a todos los churros. Y suavidad con una cucharada de manteca. Depende de la cantidad de harina, depende de la cantidad de manteca que le vamos a agregar. Esta es la churrera, vamos a agregarle, o a colocarle mejor dicho, la estrella que queremos. Esa estrella, bueno, viene preparada, pero he visto videos que la hacen con una tapa de gaseosa, la pueden hacer casera, o se compra una churrera. Agregamos la harina toda junta y rápido comenzamos a mezclar. Así, enérgicamente. La idea es que quede una masa uniforme. Yo la hago dura, por eso quizás ustedes ven todavía que le cuesta mezclar a la harina. Hay gente que le agrega más agua, un poquito, un chorrito más, la hace más líquida, pero no. Dejamos sobre el fuego y seguimos revolviendo hasta que prácticamente se despega la masa de la olla. Y así en caliente vamos a amasar. Si quedan algunos pedacitos, pues la harina fue tamizada, pero si le quedan algunos pedacitos de harina que todavía no se mezclaron, con el amasado se van a mezclar todas. Agregamos un poquito de aceite a la mesada para que no se pegue y amasamos bastante. Alrededor de 3-5 minutos, cosa que se haga bien suave la masa. Esto va a hacer que se eliminen todas las burbujas y el riesgo de alguna explosión cuando llegue al aceite. Y la va a suavizar, por supuesto. Formamos rollos y vamos a ir dividiendo para colocarla en la churrera. Una vez que lo tenemos así, agarramos la churrera y le agregamos un poquitín de aceite adentro para que patine bien. Como les dije, es una masa tierna pero consistente, entonces va a haber que hacer fuerza para que salgan. No se asusten, hay algunos que le ponen una tablita en la panza y apretan con la panza para que puedan salir, lo he visto en televisión. Bueno, así vamos marcando los churros, alrededor de 10 centímetros, eso es lo tradicional. Se puede hacer una rosca, se puede hacer una tira y después se cortan, eso es a gusto. Lo van haciendo así. Y como ven, la masa está cocida. Cuando ustedes compran un churro, lo parten y ven que está adentro como crudo, no es crudo, la masa ya está cocida. La fritura es para dorarlos, y que queden riquísimos, así crocantes. Pero quédense tranquilos que siempre va a estar cocido, por más blando que esté adentro. Ponemos buena cantidad de aceite y los ponemos a freír. Alrededor de 4 minutos más o menos vamos girando para que se vayan dorando parejo y lograr el dorado que uno quiere, ¿no? Más dorado, menos dorado, pero lo importante es que el aceite esté bien caliente, no esté tibio, si no tardan mucho. Con el aceite bien caliente logramos el dorado rápido por afuera, quedan tiernos por adentro, hasta para poder rellenarlos. Si están muy duros por adentro no se pueden rellenar. Lo quieren con dulce de leche, con roquefort, ni les cuento lo rico que son rellenos de roquefort. Bueno, así los vamos friendo en tandas, ya les digo, con el aceite bien caliente y el dorado que querramos. Los colocamos sobre un papel absorbente para que pudieran largar el aceite que tomaron de más, que
miren cómo está el papel, seco completamente, no absorben nada de aceite. Y bueno, les ponemos azúcar en este momento, bien calientes, donde se pega. Si lo dejamos enfriar, el azúcar no se pega más. Ahora se pega y se carameliza prácticamente. Así van a quedar exquisitos. Y ya está, amigos. Acá los tenemos, los dejamos enfriar un rato. Y así están crocantes, deliciosos. Listos para rellenar con dulce de leche o con lo que gusten. Especiales para deleitar a su familia, para homenajear a sus amigos, a sus hijos, a sus nietos. Háganlo y no se van a arrepentir. Es algo maravilloso, riquísimo, fácil de hacer. Una receta que trajeron nuestras queridísimas abuelas españolas y que el día de hoy seguimos disfrutando. Querida familia, amigos, seguidores del canal, por favor, si les gustó esta preparación, suscríbanse, pónganme un like y continuaremos haciendo cosas ricas para la familia todos los días. Hasta la próxima y muchísimas gracias.